Números 34, 1. Dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esta será la tierra que os ha de caer en heredad, la tierra de Canaán, según sus términos. Vayamos al 16. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra en heredad: Eleazar el sacerdote y Josué hijo de Nun. Ahora leamos el 29. Estos son a los que mandó Jehová que repartieran la heredad a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Amén. Pues entonces, hoy vamos a abarcar todo este capítulo de Números 34. Vamos a estudiarlo en la posibilidad que nos dé el Señor esta noche. Y vamos a titularla Los límites de la tierra prometida. Los límites de la tierra prometida. Bueno, como vemos, el Señor habló a Moisés con el propósito de que le dijera a los israelitas que se fijaran los límites de la tierra que iban a entrar a conquistar y a heredar. Recordemos que para ese momento ellos ya están a punto de entrar a la tierra prometida. Ya pasaron 40 años divagando en el desierto y están a punto de entrar. Entonces Dios le dice a Moisés de dónde a dónde iba a ir esas fronteras de la tierra prometida. Y así estaremos estudiando esta noche. Desde el 1 hasta el 15 veremos las fronteras de Canaán. Y del 16 al 29, los príncipes para el sorteo. O sea, en la primera parte vamos a ver las fronteras dentro de Canaán. Y se va a dar cuenta que no se incluye la Transjordania. La Transjordania es el terreno que se le entregó a otras tribus, a unas tribus que están en Números 32. Ese terreno no se va a mencionar en este capítulo porque pues, ya se da por hecho de que se entregaron. Es decir, se menciona solamente el territorio que hace falta por repartir. Y en el segundo punto se verá que el Señor nombra a unos hombres de cada tribu de Israel. Acuérdense que son 12 tribus de los 12 hijos de Jacob. Y ellos van a ser jefes que van a estar presenciando el día que se reparta la tierra prometida. Bueno, comencemos. Primer punto, las fronteras de Canaán. Desde el versículo 1 hasta el versículo 5, ahí se dice que cuando los israelitas se establecieran en Canaán, iban a contar unos límites cardinales, unos puntos geográficos, de sur a oriente, a occidente, a norte. Y en estos textos nos van a decir dónde iban a quedar ubicados esos puntos geográficos. Pero antes de eso, recordemos lo que Dios le había dicho a Abraham. Génesis 17, 8. O sea que esta promesa que vamos a leer, dada en Génesis 17, se está cumpliendo o se está comenzando a cumplir en Números 34. Génesis 17, 8 dice, hablándole el Señor a Abraham, ¿se acuerdan? Dice, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, por posesión perpetua. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos entonces la tierra de Canaán
prometida a Abraham. Anótese el versículo, Salmo 105, 11. Ahí se dice que también se le prometió a Jacob una tierra. Pues bueno, allá en Números 34, que es el capítulo que estamos estudiando esta noche, se dice de dónde a dónde va esa tierra. Del 3 al 5 nos dice que al sur van a tener el desierto de Sin hasta la frontera con Edom, que era otro país. El Mar Muerto iba a servir como frontera suroriental, cruzando por un terreno que se llamaba Acrabín y por Cades Barnea hasta el arroyo de Egipto al sur-occidente. Esto mismo también se le había dicho a Abraham en Génesis 15, 18. Allá en Génesis 15, 18 ya se sabía un poco de estas fronteras. Dice, en aquel día hizo un pacto Jehová con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Es lo que está diciendo Números 34. ¿Sí? Desde el torrente de Egipto, un arroyo que había cerca de Egipto, esa era la parte más sur, hasta el norte, que era el Éufrates. Bueno, volvamos a Números 24. Versículos del 6 al 12. Allá tenemos las otras fronteras. Dice, al occidente tenían como límite el mar Mediterráneo. Al norte iba desde el Mediterráneo hasta el monte Hor. Este monte es diferente al lugar donde murió Aarón, es otro monte. Desde ahí trazarían una línea que llegara hasta Lebo Hamat y Hazar Enan. Eran unas ubicaciones que quedaban al norte de este país. Luego, por el oriente, rodearía desde Hazar Enan hasta Sefam. Luego pasaría por Ribla y el lago de Cineret, hasta el río Jordán y luego el Mar Muerto. Son ubicaciones que aún todavía son difíciles de precisar dónde quedan. Pero todos estos puntos eran importantes para los israelitas porque ya casi se iba a hacer realidad el sueño de tener una tierra propia. ¿Sí? Un detalle interesante, si usted mira en Números 13:21, dice que los espías, aquellos espías de la generación anterior que habían pecado contra el Señor, que habían dudado del poder de Dios, ellos habían explorado la tierra y habían llegado hasta Hazar Enan, precisamente. O sea, esas personas conocieron hasta lo más nórdico de la tierra prometida. Y lamentablemente no creyeron a la palabra del Señor. Ese lugar también se conoce como Hazar Enon y significa aldea de las fuentes. Un detalle interesante. Otro detalle interesante que me gustaría compartirles, ahí donde dice el lago de Cineret. Bueno, ese Cineret también se conoce como Kineret. Algunos lo identifican con Genezaret. Bueno, ese Genezaret fue donde el Señor Jesús iba a hacer muchos milagros cuando Él estuviera en la tierra. Algunos lo identifican con Tiberias, que era el lugar donde los apóstoles pescaban. ¿Sí? Porque ese Cineret también se conoce como el lago de Galilea. ¿Sí? Y el Jordán y el Mar Muerto, bueno, son lugares que ya pues conocemos un poco más. El Jordán, el lugar famoso donde el Señor Jesús fue bautizado por Juan Bautista. Y el Mar Muerto, pues prácticamente tiene las ruinas de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Que es un cráter prácticamente donde están las aguas más saladas del planeta. Volvamos a Números 34. Y ahora miremos desde el 13 hasta el 15. De esa manera, Moisés indicó a los israelitas las fronteras de la tierra prometida con sus alrededores.
Ese era el territorio que estaba pendiente por repartir, porque ya habían habido tribus que habían recibido su tierra, como ya dijimos. ¿Cuáles fueron? Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Ellos habían recibido heredad a este lado del Jordán, al oriente de Canaán, lo que ahorita les decía la Transjordania. Entonces las 9 tribus que faltaban, las 9 tribus y media, ellas iban a participar de un sorteo sagrado para poder repartirse las tierras. Eso ya lo vimos en números 26-55 y números 32-33. Bueno, ¿qué vimos en ese primer punto? Las fronteras de la tierra prometida. Nos nombran varios sitios, algunos más conocidos que otros, y que ahí van a estar viviendo los israelitas. Vamos al segundo punto, los príncipes para el sorteo. Ahí en su Biblia, mire versículos 16 al 18. Ya que saben el territorio, las ubicaciones, ahora el Señor le menciona a Moisés los nombres de esos hombres que iban a encargarse de la repartición de la tierra. Porque no era tan fácil como coger unos dados y ya. Se requería una solemnidad para eso. Esa repartición de la tierra prometida iba a tener 2 líderes importantes, los principales de toda esa generación. ¿Quiénes? Eleazar y Josué. Eleazar porque era el sumo sacerdote, el hijo de Aarón, y Josué porque él reemplazó a Moisés. Y cada tribu iba a contar con su propio representante para supervisar la posesión de la tierra. Bueno, cada uno de esos representantes era un príncipe de esas tribus. Ellos iban a acompañar a Eleazar y a Josué al momento de la repartición. Versículos 19 al 28 nos cuentan quiénes fueron los hombres escogidos y nos dan muchos nombres. Menciona cada tribu y de cada tribu un representante. Bueno, vamos a saltar una lectura de estos versículos porque el más famoso de ellos es el del versículo 19, Caleb. Es el único famoso, pues. Él iba a estar participando en el sorteo en representación de la tribu de Judá. Los otros personajes no se conocen, nunca más vuelven a ser mencionados. Entonces, no tenemos más información de ellos, más que estos versículos. Bien, entonces, ¿qué vemos en ese segundo punto? Así rápidamente, hermanos y amigos, vimos los hombres que fueron escogidos por Dios para que acompañaran a Josué y a Eleazar para cuando se hiciera la repartición de la tierra. Miren que hasta esos detalles estaban fríamente calculados para el momento de la repartición. Y ya para ir terminando, les voy a compartir 4 aplicaciones. Porque uno lee esos versículos y uno necesita un mapa para entenderlos. Prácticamente uno necesita un mapa para poder disfrutar esos textos, porque así leyéndolo con palabras nada más no le hallamos el sentido que debería. Pero sepan que toda la escritura tiene un propósito y una utilidad para nuestra vida, y este capítulo también lo tiene. Y vamos a ver algunas aplicaciones para nuestra vida. ¿Qué utilidad tiene esto para mi vida? Leer Números 34. Esto es palabra de Dios, y si es palabra de Dios puede ser aplicada a mi vida. Primera aplicación. Dios le había prometido a Abraham una tierra. Esa tierra era una de las glorias terrenales que adornaban el pacto con Abraham. Y usted puede tener un mapa y mirar la tierra de Israel y comparar esa tierra con algún otro país, como Rusia en los días de hoy, o quizás Estados Unidos en los días de hoy, quién sabe. A lo que voy es que si comparamos la tierra prometida con esas fronteras que vimos esta noche y la comparamos con otras naciones,
vamos a ver que es pequeña. Si usted se pone a pensar que estas tribus de Israel iban a crecer, pareciera que en algún punto no iba a dar abasto el territorio porque era pequeño. Bueno, la primera aplicación práctica de nuestras vidas en este capítulo es que cuando Dios nos da algo que parece pequeño, es para moldear la humildad, para no sentirnos más que otros, y también para aprender lo que la Biblia llama contentamiento, es decir, aprender a estar felices y agradecidos con lo poco que tenemos. Pasaron siglos para que se cumpliera lo que Dios le prometió a Abraham. Y ahora que lo tenían, ¿iban a despreciarlo porque parecía pequeño? No. Era la oportunidad de gozarse, de alegrarse, porque esa era la tierra prometida. Bueno, segunda aplicación para nuestra vida. Moisés acaba de darles las coordenadas de la tierra prometida, pero ellos están al otro lado del río. No han cruzado el río. Todavía falta mucho por pelear. Esos puntos geográficos todavía están muy lejos de ser conquistados. Es más, Josué no va a alcanzar toda la vida de Josué para tomar toda la tierra prometida. Van a haber ciudades que no van a alcanzar. Entonces, si usted lo piensa de esa manera, parece que la repartición es como prematura, como que adelantada. O sea, ¿para qué repartir algo que ni siquiera es de nosotros? Están haciendo un mapa, tienen sus representantes, toda su solemnidad, pero son países que están ocupados por personas. Y aún así Dios ordena que hagan el sorteo, que escojan a los que van a supervisar, mejor dicho, con un protocolo. Bueno, esto nos enseña que Dios ordenó hacer algo, aparentemente antes de tiempo, para ejercitar la fe de la gente. Ejercitar la fe de la gente. Póngase a pensar. Es un territorio que Dios se lo prometió, pero todavía no es de ellos. Y Dios les está diciendo, su territorio va de aquí hasta acá. ¿Qué significa eso? Aprender a creerle a Dios. Que lo que se les había prometido era verdad. Ellos tenían que hacer una guerra para obtener todo ese territorio. O sea, con este mapa, ¿qué les está diciendo Dios? Que tienen la victoria asegurada. Que podían dar por hecho la victoria sobre los cananeos. Y es verdad que pelear bajo la certeza de la victoria es lo mejor. Porque una de las cosas más difíciles de una batalla es la incertidumbre de no saber si sale uno con vida o no. O de pronto que pierdan el proceso. No, ellos iban a ganar. Bueno, tercera aplicación. Si usted vuelve y lee los versículos desde el 3 hasta el 12, hablando de las fronteras, hay un lugar que parece que se repite más que todos. Uno de los lugares que más se repite es el mar salado, que es el mar muerto. ¿Por qué será que Dios reitera tanto el mar muerto, hermano? Bueno, yo les decía ahorita que ese mar muerto, alrededor de ese lugar, fue prácticamente un cráter de lo que quedó cuando Dios destruyó con fuego del cielo a Sodoma y Gomorra. Entonces el hecho de que el mar muerto sirviera como punto de referencia tan reiterado en la tierra prometida era un recordatorio de lo que le ocurrió a Sodoma y a las ciudades vecinas cuando pecaron. Que a causa de su maldad esas naciones fueron destruidas. Israel debía tener presente que ellos debían ser santos y fieles
si es que querían seguir en esa tierra. Sí, Dios se las iba a dar, pero si fallaban, Dios se las quitaría después. Eso es una evidencia también de que esa promesa dada a Abraham era un pacto de obras, porque era condicional. Si el pueblo de Israel se apartaba del pacto, Dios lo iba a sacar de la tierra, y así fue al final. Entonces, repetir tanto el tema del mar muerto es para recordarles que Dios sí castiga el pecado, y ellos debían cuidarse de eso. Cuarto, y con esto termino, este capítulo nos enseña que Dios es el que coloca los límites a nuestras posesiones. Él es el que dice cuánto vamos a tener en la vida. Él es el que dice cómo de grande será nuestra familia. Dios es el que dice cuántos hijos tenemos. Dios es el que dice cuánto tiempo vamos a durar acá en este mundo. Dios es el que dice hasta dónde va el rango de la influencia que nosotros logremos en la vida. Hasta dónde llegaremos a impactar en la generación. Dios es el que coloca los límites para cada persona, para cada alma. Todo lo que podamos lograr en nuestra vida está regido por el soberano Dios de nuestras almas. Entonces, más que aspirar al éxito, a los logros, a las posesiones de este mundo, deberíamos aspirar a la gloria de arriba. Porque esa tierra de Canaán, ese territorio particular en este mundo, era solamente un tipo, una figura, un símbolo, un anticipo de la herencia celestial que traería consigo el pacto de gracia. Leamos Hebreos 11:14. Hebreos 11:14 dice, cuando alguien dice que es peregrino en esta tierra, dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si se acordaran de aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse. 16. Pero ahora desean una mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Primera de Pedro 1:4. Allá dice que Dios Padre nos ha regenerado para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, para ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, esa tierra de Canaán, así pequeñita como la vimos, solamente es un pequeñito ejemplo de lo que espera el pueblo de Dios después de esta vida. Hay una herencia segura para los escogidos de Dios. Hay una patria celestial. Hay una ciudad mejor en los cielos. Y a esa ciudad celestial podremos entrar cuando crucemos el Jordán de la muerte. ¿Y saben qué es lo mejor?
que esa ciudad celestial nos ha sido ganada, nos ha sido preparada y nos va a ser repartida por esa persona que representaba a Josué, Cristo, Jesucristo. Él es el que preparó la tierra, el que nos ha preparado mansiones en los cielos y el que nos dará nuestro territorio en los cielos. Prácticamente el texto dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Así hará el Señor con los suyos en la verdadera tierra prometida, que es la Jerusalén celestial. Amén. Oremos.